Me llamo Julián, tengo 20 años y hasta hace poco era lo que cualquiera llamaría un escéptico de manual. No creía en cosas paranormales, ni fantasmas, ni energías, ni portales ocultos. Todo eso me parecía folclore para asustar niños, o material barato para subir el algoritmo de los influencers de terror. Estaba pasando por una época rara. Había perdido la motivación por casi todo, había dejado la universidad, mis amigos se habían distanciado, y mis días se reducían a maratones de videos, juegos, y el insomnio inerte que trae la falta de rumbo. Fue en una de esas madrugadas sin sueño cuando me topé con ese video. Lo subió una cuenta de TikTok sin nombre, sin descripción, solo el título, Ritual del espejo negro, advertencia real. Lo curioso es que el video no tenía música, ni filtros, ni edición, era solo una chica, sentada frente a un espejo grande, en lo que parecía su habitación, iluminada por una luz roja que apenas dejaba ver sus facciones. Sostenía una vela negra, y murmuraba unas palabras en un idioma que no reconocí. Al final, solo dijo, si ves esto, ya es tarde. Y la pantalla se cortó. Pensé que era un montaje cualquiera, uno de esos virales con estética perturbadora pero fondo vacío. Sin embargo, lo que me enganchó fue que, al revisar la cuenta, el video era el único contenido. No había likes, ni seguidores, ni comentarios. Parecía haber sido subido por alguien que luego desapareció. Me quedé pensando en eso más de lo que debería. Tal vez fue el aburrimiento, tal vez la idea de mostrarle a alguien que nada de eso era real, o simplemente el deseo pueril de sentir algo. Sea lo que sea, esa misma noche fui al baño y me quedé mirando el espejo. Grande, rectangular, con marco de madera. Siempre había estado ahí, pero por primera vez lo observé con una especie de expectativa. Busqué más sobre el ritual. No había casi nada. Solo una entrada en un foro viejo donde alguien describía los pasos básicos, una vela negra, encendida frente al espejo, una luz roja tenue como única fuente de iluminación, y una frase que debía repetirse mirando fijamente al reflejo, yo abro el umbral, yo cedo el lugar, que mi imagen tome mi lugar. Sonaba absurdo, como sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Preparé todo igual. Saqué una bombilla roja de una lámpara vieja, la conecté. Encontré una vela negra en una tienda esotérica cerca del centro, y aunque la vendedora me hizo una cara extraña cuando pregunté por ella, no dije nada más. Puse la vela justo frente al espejo, apagué todas las demás luces, y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, dejando que la llama temblorosa proyectara sombras largas en la habitación. Sentí algo de incomodidad, claro. Era inevitable. Pero más que miedo, era esa mezcla de nerviosismo y risa contenida que se siente al hacer algo ridículo. Repetí las palabras 3 veces, en voz alta, mirando directamente a mis propios ojos. Yo abro el umbral, yo cedo el lugar, que mi imagen tome mi lugar. Las dije despacio, arrastrando cada sílaba, sintiéndome un actor en su propio show. Esperé. 1 minuto. 2. Nada pasó. La vela chisporroteó un poco, el calor me secaba los labios, y mi reflejo seguía ahí, copiando mis gestos, mi respiración, mi aburrimiento. Me levanté, apagué la vela, y solté una risa tonta. ¡Qué estupidez!, murmuré. Me lavé la cara, apagué la luz roja, y me fui a dormir con la satisfacción del que ha vencido a lo ridículo con la razón. Por supuesto, en ese momento yo no sabía que el ritual sí había funcionado. Solo que su efecto no era inmediato. No se trataba de una aparición abrupta ni de una sombra que salta desde el espejo. No. Era algo más sutil, más paciente. Algo que empieza como un susurro, y que no tiene prisa. Al principio no noté nada. Después de aquella noche, todo siguió igual, o al menos eso quise creer. El espejo volvió a ser solo un espejo, una superficie fría, brillante, que devolvía la imagen de un tipo común y corriente, yo, con ojeras, el cabello alborotado y una vida en pausa. Pero pasaron 2 días y algo empezó a sentirse distinto. No podría decir que lo vi de inmediato, porque no fue una cosa puntual, sino una acumulación de detalles mínimos, grietas invisibles que solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. La primera vez fue por la mañana, cuando salía del baño.
Me estaba lavando los dientes, distraído, medio dormido, y al inclinarme para escupir y volver a alzar la vista, juraría que mi reflejo se había quedado un segundo más de lo normal con la cabeza inclinada. Solo un segundo. Nada que me hiciera saltar o gritar, pero sí lo suficiente para que algo en mi estómago se apretara. Me dije que era la luz, que era mi imaginación, que el vapor del agua caliente había distorsionado el cristal. Esa misma noche volví a fijarme. Me senté en el borde de la cama y desde ahí se veía el espejo del baño, con la puerta entornada. Me quedé mirando sin moverme, con la única intención de comprobarme a mí mismo que todo estaba en orden. Pero entonces lo vi, algo tan sutil como aterrador. Mi reflejo parpadeó un instante más tarde que yo. Fue apenas una fracción de segundo, pero se notó, como cuando el audio de un video se desincroniza, y aunque la imagen es casi perfecta, algo dentro de ti detecta el error. Desde ese momento, empecé a evitar el espejo. Lo cubrí con una sábana vieja durante el día, y por las noches simplemente dejaba la puerta cerrada. Pero incluso así, sentía su presencia. Como si algo desde el otro lado me esperara, paciente, sabiendo que tarde o temprano volvería a mirar. Y tenía razón. Una madrugada, fui a buscar agua a la cocina. Todo estaba en silencio, excepto por ese zumbido eléctrico que a veces llena los espacios cuando no hay sonido alguno. Al volver por el pasillo, pasé frente a la puerta del baño entreabierta, y por impulso, giré la cabeza hacia el espejo. Y entonces me detuve. Porque yo estaba ahí, sí, pero también estaba dentro del espejo. Solo que esta vez no había nadie frente a él. La imagen estaba completa, con mi cuerpo en pijama, el vaso en la mano, el mismo gesto cansado, pero yo estaba 1 metro más allá, en el pasillo, sin haber entrado al baño. Y mi reflejo me miraba fijamente, inmóvil, como si supiera que lo había descubierto. Solté el vaso. Se rompió contra el suelo y ese sonido pareció sacudir todo el ambiente, como si hubiera interrumpido algo que no debía estar viendo. Corrí hacia el interruptor y encendí todas las luces. Al mirar de nuevo, ya no había nada extraño. Solo mi imagen, con el rostro descompuesto por el miedo. Desde esa noche, las cosas se volvieron más evidentes. Cada vez que pasaba cerca del espejo, aunque fuera de reojo, sentía una presión detrás de los ojos, como si me empujaran a mirar. En ocasiones escuchaba un leve golpeteo, como uñas o dedos contra el vidrio. Una vez, mientras me duchaba, escuché una respiración ajena en el baño, suave, pausada, y al correr la cortina, no había nadie más. Solo el espejo cubierto debajo. Pero la peor parte fue cuando intenté grabarlo. Coloqué el celular frente al espejo, dejándolo grabando mientras yo salía de cuadro. Me senté en la cama y esperé. Durante varios minutos no ocurrió nada. Pero de pronto, sentí esa punzada familiar, esa tensión que me helaba el cuello. Cuando volví al baño, la pantalla del celular aún mostraba el espejo, y ahí estaba mi reflejo, quieto, sin parpadear, con una mueca torcida que yo no estaba haciendo. Mi rostro sonreía. Pero esa sonrisa era ajena a mí, torcida, ancha, casi burlona. Toqué la pantalla para pausar la grabación, y al revisarla, no había nada. Absolutamente nada. Solo un clip donde aparecía el baño vacío, sin ningún rostro, sin ninguna figura, como si el espejo no reflejara nada en absoluto durante esos minutos. Mi imagen no existía ahí. Y como si eso no fuera suficiente, esa misma noche, cuando volví a pasar frente al espejo, encontré un mensaje escrito con lo que parecía ser vapor o aliento en el cristal empañado. No recordaba haberme bañado. Ni siquiera había humedad en el aire. Pero las palabras estaban ahí, temblorosas, escritas desde adentro hacia afuera. Ya estoy aquí. No supe qué hacer. No grité. No lloré. Solo me quedé mirándolo, sintiendo como mi cuerpo empezaba a temblar lentamente, como si la gravedad hubiera cambiado y todo mi peso se fuera concentrando en el pecho. No me atreví a tocar el vidrio. No quise limpiarlo. Solo apagué la luz, cerré la puerta y empujé una silla contra ella, como si eso pudiera contener algo que ya no estaba afuera, sino adentro. Desde la noche en que apareció aquel mensaje en el espejo, dejé de dormir del todo. Me limitaba a cerrar los ojos un par de horas, siempre con la luz encendida,
siempre con el corazón palpitando a ritmo de cuenta regresiva. Sentía que algo se acercaba, algo que no podía nombrar pero que me envolvía con una quietud malsana, como la calma antes de una tormenta que no suena ni se anuncia, solo cae sin remedio. No volví a entrar al baño durante 2 días. Me lavaba la cara en la cocina, me aseaba como podía, evitando esa puerta como si tras ella respirara un animal antiguo y hambriento. Pero al tercer día, no lo soporté más. Era como si el aire en el apartamento se hubiera vuelto espeso, como si la misma estructura del lugar se doblara hacia ese espejo, como si todo en mí, mi mente, mi cuerpo, incluso mis recuerdos, estuviera siendo aspirado poco a poco hacia ese marco de madera, como una grieta invisible que tragaba la realidad misma. Decidí que tenía que terminar con eso. Busqué una manera de revertir el ritual. Encontré una publicación en un foro enterrado entre resultados turbios, escrita por alguien que afirmaba haber realizado el espejo negro. Decía que para cerrar el umbral debía encender la misma vela negra, repetir la frase al revés y romper el contacto visual antes de que el reflejo lo hiciera primero. Pero advertía que hacerlo mal significaba sellar un intercambio definitivo. No tenía muchas opciones. Esa noche, encendí de nuevo la lámpara roja, y el cuarto se llenó con ese brillo apagado, como si la sangre misma hubiera teñido las paredes. Puse la vela frente al espejo, temblando, y recité las palabras en reversa, con la boca seca, repitiéndolas como si fueran un conjuro que me colgara de un hilo delgado. Mientras hablaba, el reflejo me observaba con los ojos abiertos de par en par, pero no decía nada. No se movía. Solo me sonreía. Cuando terminé la última repetición, todo el cuarto pareció vaciarse de sonido, como si el silencio se hubiera hecho denso, material. Fue entonces cuando el reflejo parpadeó, pero no al mismo tiempo que yo. Parpadeó más tarde. Y luego levantó la mano izquierda, mientras yo levantaba la derecha. No me estaba reflejando. Me estaba imitando. Quise apartar la vista, cortar el contacto visual. Pero no pude. Sentí una presión, una fuerza invisible, como si me sujetaran del cráneo desde dentro, obligándome a seguir mirando. Y entonces su sonrisa se quebró. Se estiró más allá de lo humano, de oreja a oreja, revelando una hilera de dientes negros, filosos, que no eran los míos. Y en un solo movimiento, su mano traspasó el cristal, como si el espejo fuera agua negra. Me tomó del cuello. Sentí frío, pero no uno común, era un frío seco, vacío, como si me hubiera agarrado la mano de la muerte misma. Grité, o creo que lo hice, pero no salió sonido. Todo fue oscuridad. Oscuridad y un zumbido sordo que me envolvió como un pozo sin fondo. Cuando abrí los ojos, estaba acostado en mi cama. Había luz de día filtrándose por la ventana. El espejo ya no estaba cubierto, la vela había desaparecido, y por un instante creí que todo había sido un mal sueño. Me incorporé y me pasé la mano por la cara, pero algo no encajaba. No sentía frío ni calor, solo una especie de entumecimiento, como si no terminara de habitar mi cuerpo. Me levanté y caminé hacia el baño. Todo parecía igual, pero no lo era. Había algo sutilmente desplazado. La manija de la puerta estaba en el lado contrario. El interruptor también. Y cuando me paré frente al espejo, supe la verdad de inmediato. Ahí estaba yo, pero no se movía conmigo. Me miraba, desde dentro del cristal, con la misma expresión de horror que yo tenía ahora. Quise levantar la mano, pero fue él quien lo hizo primero. Quise gritar, pero él lo hizo en mi lugar. Yo estaba dentro. Y él estaba afuera. Observé impotente como mi cuerpo, el suyo ahora, se giraba, salía del baño y caminaba con una ligereza que yo había olvidado. Escuché cómo tarareaba una melodía que jamás aprendí, cómo reía, con esa voz que solía ser mía y que ahora me sonaba tan ajena como si viniera de otro mundo. Se detuvo un momento en la puerta, me miró por última vez, y me guiñó un ojo. Desde entonces estoy aquí. En este frío sin fin. Atrapado detrás del cristal. El tiempo no corre igual. No hay hambre. No hay sueño. Solo hay espera. Espera y desesperación. Y tú, que estás escuchando esto, que estás mirándome desde el otro lado, no te acerques demasiado al espejo.
Si lo haces, te encerraré y por fin saldré de aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.